hermanos, en esta noche? Agradecemos al Señor porque nos tiene con vida todavía, ¿verdad? ¿Cuántos se han muerto? Y Dios todavía nos tiene aquí, disfrutando con salud, con paz, con alegría, con bendición. Eso de tener salud, eso dice mucho. Así es que dele gracias a Dios por eso. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Tome su Biblia, Primera de Corintios, el capítulo 15. Vamos a leer ahí 2 versículos y después vamos a leer Primera Tesalonicenses capítulo 4 y el versículo 13 al 17. O sea, 1 Corintios primero, versículo 51 y el 52. 15 es el capítulo, versos 51, 52. Voy a repetirlo, 1 Corintios, porque a veces a mí me pasa, lo ando buscando y el que lee ya está terminando más bien. 1 Corintios, capítulo 15, versos 51, 52. ¿Están listos? Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de la manera siguiente: he aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13 al 17. Primera Tesalonicenses, capítulo 4, verso 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Bendito Dios, en esta noche te damos gracias por todo lo que nos permite llevar a cabo para tu honra y tu gloria. Permite, oh Dios, que lo que vamos a hacer o que nos resta de este culto sea de bendición a la vida, al corazón de cada uno de nuestros hermanos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Pueden sentarse. El tema tiene como título el arrebatamiento de la iglesia. Voy a repetirlo. El arrebatamiento de la iglesia. Vamos a aprovechar el tiempo al máximo. Yo quiero tomarme el tiempo como si vamos a dar un estudio para aprender. En el Evangelio de San Juan, capítulo 14 y el verso 1 al 3, Jesús le dijo a sus discípulos:
no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar. Y si me fuere y preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros somos parte de esa promesa. Cristo, por lo que vemos que sucede alrededor de este mundo, está próximo a venir. Pero quiero que vea una cosa, cuando hablamos de arrebatamiento y luego escuchamos el rapto, se deriva también de la palabra arrebatar. Es una acción sorpresa. No hay avisos previos, solo que va a sonar la trompeta nada más. Pero cuando eso suceda, ya está en acción de inmediato el arrebatamiento. Quiero hacer una aclaración. Yo he visto que la gente publica en las redes sociales y como que no han entendido o no se les ha enseñado. La venida de Cristo es en dos fases. Primero, Él viene, pero no viene a la tierra. El encuentro con su iglesia es en el aire. Nadie lo verá, solo la iglesia. El protocolo, la trompeta sonará y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hablando de las 70 semanas de Daniel, la última o la número 70, ya concluyendo, cuando los ejércitos de este mundo tengan rodeado a Israel, como tiene Rusia ahora a Ucrania, será peor. Entonces Cristo aparecerá y es cuando dice, todo ojo le verá. La expresión todo ojo le verá es para que miremos hacia arriba porque abajo van a haber muchos falsos cristos. Amén. Quiero hablar de las 70 semanas de Daniel, porque es la coyuntura de todos los acontecimientos que van a surgir en este mundo. Para que miremos el futuro de Israel, el futuro de la iglesia y el futuro de este mundo se encierra en esas 70 semanas de Daniel. No estoy diciendo el fin del mundo, pero sí el fin de esta era, de la era cristiana o del periodo de la gracia, para que me entienda mejor. Si leemos el capítulo 9 de Daniel, no lo vamos a leer aquí, lo puede leer usted en su casa. Pero los primeros versículos dicen que Daniel estaba escudriñando la profecía del profeta Jeremías, porque Jeremías le había dicho a los cautivos, cásense, hagan casas, porque el cautiverio es largo, son 70 años. Pero a Daniel lo que le preocupaba es que en esa profecía Jeremías había dicho que Jerusalén sería arrasada. Entonces él se metió en ayuno y oración, igualito a nosotros, para buscar
el rostro de Dios, para que Dios le dijera el futuro de su nación amada, de su pueblo querido. Y fue cuando Dios le mostró 70 semanas, que son semanas de año, no de días. 70 semanas de año nos da un total de 490 años. Y comienza con la reconstrucción del templo que destruyó Nabucodonosor, la reconstrucción de los muros en Jerusalén, según Nehemías capítulo 2. En esa reconstrucción se estuvieron 7 años, que equivale a 49 años. Desde la reconstrucción de los muros hasta la muerte de Cristo, 62 semanas, que equivale a 434 años. Como usted verá, ya han circulado 69 semanas de año. Hay una semana pendiente. Pero cuando inicia, solo Dios lo sabe. Queremos ir a Daniel para que no se quede usted con la inquietud. Daniel capítulo 9, versículo 24 y 25. Me voy a ocupar de esos dos versículos. Si usted quiere leer el capítulo después, léalo. Daniel 9, 24 dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. Me voy a parar ahí. La prevaricación quiere decir dejar el camino recto. No quiero decirle las raíces de esas palabras porque luego predican y dicen, este ya quiere hablar en griego también. Vamos a ser cuidadosos en eso. Entonces la palabra prevaricación quiere decir dejar el camino recto y andar torcido. Pero desde el punto de vista penal, tiene que ver con los servidores públicos, los magistrados, la corte, los jueces, la policía, porque están puestos para hacer cumplir la ley, no para violentarla. Y cuando alguien la violenta, cometió el delito de prevaricato. Es lo que sucede en nuestros países, en todo el mundo. Por eso estamos en crisis. Por eso hay tanta gente que se viene para este país, porque allá abundan las ratas, que lejos de hacer cumplir las leyes, se prestan para quebrantarlas. Entonces, Dios le dice a Daniel a través del arcángel Gabriel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y ponerle fin al pecado. Y luego dice, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Traer la justicia perdurable. Cristo va a reinar en esta tierra. Y ahí será un gobierno de justicia. Pero ¿quiénes estarán con él? Los que han lavado su corazón en la sangre preciosa
de Cristo. Dice allí, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía. Quiero que vea esto. Después que aquel grupo de personas que llegaron de la cautividad reconstruyeron los muros de Jerusalén, hasta la muerte de Cristo transcurrieron 434 años. Durante ese tiempo Dios estuvo hablando con el pueblo israelita a través de profetas, a través de visiones, pero los israelitas interrumpieron el programa de Dios. San Juan dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Entonces Dios quitó su trato con Israel y comenzó a tratar con la iglesia. Quiero hacer una aclaración, porque hay gente que dice y enseña, e incluso hay organizaciones religiosas, que la iglesia sustituyó a Israel. Eso no es cierto. La iglesia cristiana está compuesta de judíos que han aceptado a Cristo y de gentiles que somos nosotros que nos arrepentimos y recibimos a Cristo. Pero cuando la iglesia sea levantada e Israel está siendo acechado por los ejércitos a través de Satanás en esta tierra, entonces Cristo viene para defender a la nación israelita. Y para establecer su gobierno de 1000 años. Óigame, vale la pena que usted y yo seamos santos. Yo no le estoy diciendo que usted es pecador, ni me interesa, pero usted lo sabe. ¿Quién habitará el lugar santo? Dice la palabra. Los limpios de mano y puros de corazón. Ok. Recuerde que hay una semana que está pendiente. La semana número 70. Ya se cumplieron 69. Y cuando la iglesia sea levantada, entonces comienza a circular esa semana que está pendiente. Aparecerá el anticristo como un hombre de paz por 3 años y medio. Pero luego se quitará la máscara y comienza lo que la Biblia dice, la gran tribulación y la gran persecución. Vamos a ir a los versículos que dimos lectura al inicio. Primera de Corintios. He aquí. 1 Corintios 15, 51, ¿verdad? Os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Mire qué interesante. La iglesia de Corinto, escuche esto. No era una iglesia que andaba tan bien que se diga. Y fue allí donde Pablo enseñó esta palabra interesante. Está hablando de los que mueren en Cristo. Y es importante ver esto. Que Dios permitió que todas las generaciones desde la iglesia primitiva vivieran esperando a Cristo como si iba a suceder inmediatamente en ese tiempo. Es por eso que muchos vendieron sus propiedades. Es por eso que mucha gente ya no quiso trabajar. Pero cuidado con el trabajo, ¿verdad?
Porque Cristo ya venía y lo estaban esperando. Qué bueno que nosotros, de la misma manera, estuviésemos esperando a Cristo como si hoy mismo Él viene. Fíjense que se cree que van a haber más gente en el día de la tribulación que conoció a Cristo y que se han quedado que los que se van a ir en el rapto. ¿Sabe por qué? Y esto es para todos. Aquí no hay acepción de personas. Porque todos estamos distraídos con las cosas de este mundo. El que trabaja y gana bien está deseoso de seguir trabajando y se hace un esclavo del trabajo y se olvida de su vida espiritual y cuando acordamos fracasa. O hay cuantas cosas de este mundo que nos quitan la visión, que nos quitan el interés de acercarnos a Dios. Yo no voy a hablar mal de las redes sociales, pero cada quien ve lo que le gusta y usted es responsable de lo que usted hace y ve allí. Pero nos sirve de bendición. ¿Cuántos parientes que nosotros tenemos que teníamos un montón de años de no verlos, los hemos encontrado a través de las redes sociales? Hay casas que yo me acuerdo de hace años y de repente aparecen ahí. ¡Wow! ¿Se fija cómo nos sirve de bendición? Y yo no estoy defendiendo las redes sociales, pero es como la televisión, como la radio. Usted mismo elige lo que va a ver. Luego dice el 52, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. La gran pregunta es, ¿estamos en realidad nosotros aptos para ese encuentro? Es que una cosa es vivir una vida religiosa, pero otra cosa es vivir una vida de acción, una vida de comunión con Dios en la cual usted no se siente satisfecho hasta que Dios lo ministra. Y que la gente diga lo que diga. Usted es el que sabe cómo está su vida con Dios. Porque la gente se convierte en juez y lo quiere mandar de inmediato al infierno. ¿Y qué tal si a ese que está enviando al infierno llega primero al cielo y usted se va al infierno? Pues si la palabra dice, muchos postreros serán primeros. Y muchos primeros. Así es el programa de Dios. Vamos a ir, Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, dice, capítulo 4, verso 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Mire, yo quiero que usted vea cuidadoso estos versículos. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis esa palabra, ignoréis. Fíjese que a veces nosotros estamos en la iglesia, con muchos años de estar en la iglesia, cantamos bonito y hacemos cuantas otras cosas, pero ignoramos muchas cosas importantes que la palabra de Dios nos enseña. ¿Por qué? Porque no estudiamos. Qué bueno es que nosotros agarráramos la palabra de Dios, creáramos en nosotros un hábito de estudiarla, no solo cuando vamos a predicar, sino todos los días. Y no aplicarse la otra cuando usted ni siquiera la ve.
Y por no estudiar la palabra de Dios, ignoramos muchas cosas importantes que la palabra de Dios contiene para cada uno de nosotros. Los tesalonicenses tenían una preocupación. Y la preocupación de ellos, cuando Pablo les estaba enseñando, es que qué iba a suceder con los difuntos familiares que ya se habían muerto. Imagine cuánto ignoraban. Es desafortunado y triste que hay en la iglesia que todavía está en la ignorancia. ¿Qué le parece? Nos dedicamos más a otras cosas, menos a estudiar. Nos acostumbramos o aprendemos a llevar la vida ajena, menos la de nosotros. Somos número uno para aporrear a la gente, pero no nos corregimos nosotros. ¿Qué le parece? Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. O sea, la gente que nunca conoció a Cristo. Se murió, esa gente se perdió. ¿Sabe qué interés debe de tomar en nosotros la palabra de Dios en lo que estamos hablando? De ser predicadores en la calle, de ir a repartir tratados, de evangelizar. Yo le aseguro que si hubieran rótulos que dijeran se paga $10, $12 por repartir tratados, hombre, habrían muchos empleados. ¿Qué le parece? Debemos de sentir pasión por los que no conocen la palabra de Dios. Dios es un Dios compasivo. Óigame, si Dios nos diera por lo menos media hora de controlar el mundo, quemamos este mundo nosotros. Mire ese demonio de Putin. Y no nos pongamos nosotros mejor que otros. Ese por lo menos no conoce a Dios, y aquí hay unos que conociendo a Dios ya quieren que llueva fuego también. Debemos de ser compasivos. El que conoce a Dios es compasivo. Algo hereda de Dios. No me venga a mí usted siendo un hombre cruel y me dice que es hijo de Dios y que Dios le dio ese mensaje, porque yo no se lo voy a creer. Dios es compasivo. Óigame, cuando Jesús viene de Samaria y llega a una aldea que le pertenecía a los samaritanos, y los discípulos que le acompañaban no los recibieron como ellos esperaban y le dijeron, Señor, ¿quieres oramos como Elías porque llueva fuego? Mire, le voy a hacer una breve explicación. Samaria con los israelitas no se llevaban. Pero yo le aseguro que no hubieran dicho dentro de Jerusalén, si quiere oramos para que llueva fuego. No, tuvo que ser en el territorio de los samaritanos. ¿Cuántos de nosotros, a nuestros hermanos en la iglesia, porque tuvieron un zigzag, qué sé yo, lejos de ayudarlos, los derrotamos? Lejos de darle una mano generosa, nos creemos súper espirituales y nos van a contagiar o nos van a contaminar. Ni del coronavirus se cuida tanto. Estamos en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, vamos al versículo 14, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Jesús es el encargado
Él venció en la cruz del Calvario. Él es el que va a resucitarnos si ya estamos en la tumba, como resucitó a Lázaro. Con voz de mando, con voz de arcángel. Así que no le tenga miedo a la muerte. Vamos a descansar de todos estos grandes líos que hay en este mundo. Pero nadie se quiere morir. Aunque tenga pesadillas aquí, quiere seguir viviendo. Mire cómo enseñaba Jesús. San Lucas, capítulo 17, versos 34 y 36. San Lucas, verso 17, 34, el versículo. ¿Lo hallamos? Yo me pasé el 18. 34. Os digo, en aquella hora o en aquella noche estarán dos en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Quiero que me escuchen. Aquí se refiere a un matrimonio. Estarán, dice, durmiendo en una cama. Así es que matrimonios, pórtense bien. El uno, dice, será tomado y el otro será, siguiendo el 35, dos mujeres estarán moliendo juntas. La una será tomada y la otra será dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Quiero explicarle esto. El matrimonio que está durmiendo, porque dice dos estarán en una cama, es de noche. Dos mujeres estarán juntas moliendo, esto ya es en la hora del desayuno. Y dos en el campo, esto ya es en hora del día. Pero como la ciencia dice que la tierra es redonda como una naranja y que gira, dice, sobre un eje a 1700 kilómetros por hora, aunque la Biblia dice otra cosa. Pero donde quiero que lleguemos es que mientras ahorita aquí son, ¿qué hora tenemos? Las 9. En Ucrania ya está amaneciendo. Mientras aquí son las 10 de la noche, en otro lado ya es a mediodía. El rapto es el mismo. A unos les tocará en la noche, a otros en el desayuno, a otros en el mediodía. Vamos a seguir siempre en el mismo capítulo. El versículo sería el 37. Y respondiendo le dijeron, ¿dónde, Señor? Él les dijo, donde estuviera el cuerpo, ahí se juntarán también las águilas. Jesús está hablando en un lenguaje metafórico. Está poniendo la figura de cuerpos y de águilas. Pero a lo que se refiere es que si en una montaña, en un lugar remoto, hubiera un creyente, o que ya se murió, o que vive solito allí, hasta ahí va a ser alcanzado por el rapto poderoso de la iglesia y arrebatado hacia arriba. Es importante, hermanos, que busquemos a Dios. No aprendamos a los católicos romanos. Porque el católico romano va a la iglesia, disfruta de los cantos y hace cuantas otras cosas, pero se va vacío. Nosotros tenemos que buscar a Dios, pero encontrarlo. Habrá ocasiones que le va a costar, hay que luchar.
Cuando Daniel oró, no crea que rápido vino el arcángel. Hubo mucha oposición, pero él fue insistente. Nosotros queremos que Dios nos responda inmediatamente. Eso no es así. Amén. Tito, capítulo 2 y el verso 13. Dice, y aguardando la esperanza bienaventurada. ¿Está ahí el texto? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Menciona dos cosas. La esperanza bienaventurada es el rapto. ¿Cuántos tienen esa esperanza? Usted tiene la esperanza que se va a ir en el rapto. Yo no lo voy a desanimar, nos vamos a ir en el rapto. Nos vamos en el rapto. Ah, no, si usted se ríe negativamente, ahí se va a quedar. Yo me voy en el rapto. ¿Usted se va en el rapto? ¿Usted se va? Vamos a ver Génesis, capítulo 19. Sí, porque usted sabe que en la iglesia hay de todo, hermano. Hay trigo y hay cizaña. De eso no se asuste usted. Génesis 19, 29. Génesis 19, 29. Dice, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Yo le voy a decir algo. Si nosotros leemos la historia de Lot, encontramos que Lot no era tan buena pieza. Su esposa no lo era, sus hijas. ¿Pero qué pasó? Un pariente de él, que se llama Abraham, había intercedido desde antemano. Señor, si hubieran 50 justos, ¿destruirías la ciudad? Y Dios le dijo, no la destruiré por amor a los 50 justos. No se enoje mi Señor, si faltaran 5 a los 50, no lo haré por amor a los 45. Y así sucesivamente. Entonces aquí el texto dice, quiero que lo vea bien claramente, Génesis 19, 29. Así cuando Dios destruyó las ciudades de la llanura, se refiere a Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción. No dice Dios se acordó de Lot. ¿Por qué se acordó de Abraham? Porque Abraham fue el que intercedió. Le tenemos buenas noticias. No deje que el diablo le robe la bendición. No deje que el diablo lo desanime. Nosotros tenemos un pariente cercano que murió en una cruz por nuestros pecados. Murió y fue sepultado. Resucitó y está ahora a la diestra del Dios Todopoderoso, intercediendo por usted y por mí. Y si nos vamos en el rapto, es por lo que Cristo hizo y sigue haciendo por cada uno de nosotros. Aquí no hay nadie que no haya pecado. Pablo dice, no hay ni siquiera uno. Pero por Cristo hemos obtenido el perdón de nuestros pecados. Hemos sido justificados por su gracia, no por lo que nosotros somos. Si usted no se ha convertido a Cristo, conviértase. No sea un religioso más.
conozca al Señor Jesucristo y se dará cuenta cuán maravilloso es Él. Y aprenderá a hablar la belleza de Dios. La palabra santa que transforma, que edifica, que construye y que nos lleva a la vida eterna. Mire, apareció el coronavirus y todo el mundo nos sentíamos impotentes. Y todavía está. La semana pasada estaba viendo en la CNN 67,000 contagios cada 24 horas. Ahora tenemos una guerra terrible en Ucrania. Estados Unidos dice, no queremos una tercera guerra mundial. ¿A dónde quiero llegar? Hay un vacío en este mundo. Ni las Naciones Unidas han podido hacer nada. Nadie puede resolver los problemas. Pero viene el Rey de Reyes y Señor de Señores para establecer su gobierno de paz, de justicia. Bienaventurado y santo los que tienen parte en la primera resurrección. Serán como sacerdotes para Dios y para su Cristo. Así es que no le tenga miedo a la muerte. Es probable que usted diga, hermano, porque usted ya vivió bastante. Dele gracias a Dios. A la edad que esté no importa. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar.